Se cuenta que un aviador durante la Segunda Guerra Mundial fue alcanzado por un proyectil enemigo y tuvo que lanzarse en paracaídas. Pero este paracaídas no se abrió. Afortunadamente, cayó en una zona pantanosa y este hombre no murió. Después de 3 meses de recuperación en el hospital, le preguntaron qué le había causado mayor sensación. Y él respondió: el querer agarrarme del vacío. Sí, la sensación más terrible que puede sufrir y experimentar un ser humano es querer agarrarse del vacío. ¿Cuántas personas se sienten así el día de hoy? Con un gran vacío en su vida, con un éxito aparente. Ante los demás se ven felices y seguros, pero en su interior hay un gran vacío. Nada de lo que han logrado conseguir en la vida les satisface. Están rodeados de mucha gente, pero solos. Lo tienen todo a su alrededor, pero no le encuentran sentido a la vida. Lo tienen todo a su alrededor, pero no tienen nada por dentro. Se encuentran vacíos. Y cuando hablamos de algo vacío, hablamos de algo que carece de contenido. No hay propósito. Por eso muchos, tratando de llenar ese vacío, caen en las drogas, en el sexo, en el alcohol, en el juego, tratando de llenar, repito, esos vacíos. Y como nada logra generar paz y gozo en su vida, como nada logra llenar ese vacío, se cae en la depresión, en el pesimismo, en la apatía por la vida misma. Es más, muchos le pierden el sentido a la vida. Por eso encontramos personas que aún teniéndolo todo a su alrededor, se suicidan, se quitan la vida o llegan a pensar en esa alternativa porque no encuentran un propósito de vida. Lo tienen todo a su alrededor, pero sienten que nada de lo que hacen vale la pena. Hacen todo lo posible, repito, por llenar ese vacío, pero al final todo sigue igual o peor. Y la razón es que buscan calmar la sed en la fuente equivocada. Hay una historia interesante en la Biblia que encontramos en Juan capítulo 4, verso 13 y verso número 14. Es la historia de la mujer samaritana. Se cuenta que Jesús iba de camino y en Samaria se encuentra a una mujer. La mujer ha venido a sacar agua y Jesús le dice: oye mujer, dame de beber. Y la mujer le dice: pero usted, como siendo judío, me pide a mí agua. Si judíos y samaritanos no se tratan, no se hablan. Y Jesús le responde a esta mujer, conocida como la mujer samaritana: mira mujer, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua, pero el agua que produce vida. La mujer le responde pensando que Jesús hablaba del agua material y le dice: mira Señor, el pozo es muy hondo y tú ni siquiera tienes una vasija para sacar agua. ¿De dónde pues me vas a dar agua? Y escuche la respuesta que le da Jesús: si bebes del agua de este pozo, volverás a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, jamás volverás a tener sed, porque esta agua que yo te doy produce vida y vivirás para siempre. Si usted sigue leyendo esta historia, se va a dar cuenta que esta mujer había tratado de calmar sus vacíos, su sed espiritual, de muchas maneras. Es más, había entrado en varias relaciones tratando de satisfacer, tratando de llenar esos vacíos, pero no lo había logrado. Trató de calmar su sed en la fuente equivocada. La gran pregunta que Dios tiene para nosotros hoy es: ¿en dónde estamos tratando de calmar nuestra sed? Recuerde esto: solo Jesús puede saciar el alma. Solo Jesús puede darnos libertad, llenarnos completamente. Solo Jesús puede darnos ese sentido a la vida, porque los vacíos existenciales solo se llenan desde lo espiritual.
Permítame, se lo explico de la siguiente manera. Cuando Dios crea al hombre, dice las Escrituras que Él sopló aliento de vida, dio de su espíritu sobre nosotros y nos hizo seres espirituales. Usted y yo tenemos un cuerpo que un día irá a la tierra de donde Dios lo tomó, pero tenemos dos componentes más que son inmortales, y es el alma y el espíritu. Repito, Dios nos crea y Él pone de su espíritu en nosotros. Somos seres espirituales. Pero como nos separamos de Dios, nos olvidamos de Dios, esa parte de Dios que Él puso en nosotros vive con sed de Él, vive con la necesidad de Él. Por eso ese vacío, por la ausencia de Dios en nuestra vida. ¿Porque Él se ha alejado? No, porque nosotros nos alejamos. Permítame compararlo de la siguiente manera, guardando las proporciones. Eso es como cuando usted está muy, pero muy enamorado o enamorada, y su pareja se fue por un tiempo. Ese tiempo de ausencia le crea a usted una necesidad de la otra persona. La necesidad de llamarle, la necesidad de saber de él o de ella, de cómo está, de escuchar su voz, de saber algo de la otra persona. Hay una necesidad que se creó con X o Y persona, con nuestra pareja. Pues guardando las proporciones, en los términos espirituales, sucede igual. Dios puso de su espíritu en nosotros, pero como nos alejamos de Él, esa parte espiritual clama por la presencia de Dios en nosotros. Por eso los vacíos existenciales no se llenan ni con relaciones, ni con sexo, ni con licor, ni con droga, ni con nada por el estilo. Los vacíos existenciales solo se llenan con la presencia de Dios en nosotros. Por eso decimos que Jesús es el único que puede calmar nuestra sed. Es el único que puede saciar el alma, darnos libertad, llenarnos completamente. Solo Él puede darle sentido a nuestra vida. No importa qué tan deprimido o qué tan ansioso se encuentre. No importa qué tan grandes sean sus problemas o necesidades, o qué tantas equivocaciones usted haya cometido. Dios tiene el poder suficiente para perdonarle, para saciarle, para llenarle, para darle un nuevo comienzo. Dios tiene el poder para sanar su corazón, sin importar qué tan herido o maltratado esté. Dios es la única fuente que puede saciar nuestra sed. Dios es el único que puede llenar nuestros vacíos. Acércate hoy a Él. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, pero también reconozco que me he alejado de ti, que me he olvidado de ti. Por eso hoy, Señor, te pido perdón. También reconozco, Jesús, que tú eres el único que puede llenar mis vacíos, que puede liberarme, que puede saciar mi alma, que puede darle sentido a mi vida. Hoy te reconozco como mi Señor. Hoy reconozco que entregaste tu vida en la cruz para perdonar mi pecado. Pero también creo que hoy contigo, Jesús, me das un nuevo comienzo, me das una nueva oportunidad. Entra a mi corazón, Jesús, entra a mi vida. Sáciame, lléname de ti. Quiero ser una persona con propósito, encontrarle sentido a mi vida. Lléname.